Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en este video vamos a presentar la unidad 3, planificación del proyecto de la materia Ingeniería en Software. Los integrantes del equipo son Arvizu Cárdenas Juan, Gómez Rodríguez Irving, Navarro Rodríguez Luis Mauricio, Nava Martínez Ernesto y Pérez Rico Gilberto. Continuamos. Yo me llamo Mauricio Navarro Rodríguez y voy a explicar el primer punto, que es 3.1, aplicación de herramientas para la estimación de tiempos y costos de desarrollo de software. La planeación efectiva de un proyecto de software depende de la planeación detallada de su avance. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer ya sea un software o a otra operación que sea muy compleja dentro de una empresa, podemos apoyarnos de algunas herramientas para ser organizados y poder cumplir a tiempo los tiempos de entrega que habíamos acordado con las personas indicadas. El objetivo de hacer esto es, como ya había mencionado, ser organizados y poder hacer estimaciones de cuándo vamos a acabar el proyecto y también lo que podemos llegar a requerir. Otras estimaciones podemos tener que sean de, de estimaciones muy buenas o muy malas. Me refiero a que sean con circunstancias peores, como lo que vivieron muchas personas, que fue una pandemia, que a mucha gente se le retrasaron los procesos, las entregas, proveedores, etcétera, etcétera. Y también podemos ver el mejor caso, que sería todo en orden, todas las entregas a tiempo y, y los proveedores nos entregan todo. ¿Cómo vamos a organizarnos? Bueno, vamos a organizarnos con dos métodos posibles. Puede ser el método PERT, que es un diagrama, y el Gantt, que también es un diagrama. El método PERT se utiliza en todo método espacial. El método CPM busca el control y la optimización de los costos de operación mediante la planeación adecuada. El diagrama PERT lo que nos ayuda a ver es los procesos que se están haciendo y puede ser que estamos haciendo un, un proceso importante y unos procesos más con más holgura. Esto de holgura es con más tiempo para hacerlos y el método GAN es algo parecido. Voy a darle la palabra a mi compañero. Bueno, ahora seguimos con el siguiente tema 3.2, ámbito del software, recursos humanos, recursos del software reutilizables y recursos del entorno. El ámbito del software será la primera actividad que deberá realizarse en la planificación del proyecto y se llevará a cabo evaluando las funciones y el rendimiento asignados. El ámbito del software deberá de estar bien delimitado, indicándonos datos concretos con el número de usuarios simultáneos, el tiempo máximo de respuesta, etc. Deberá especificar las limitaciones que dispondrá en cuanto al tamaño máximo de memoria y deberán especificarse los factores de atenuación indicando las facilidades de las cuales se van a disponer, como por ejemplo algoritmos ya desarrollados, etc. Se deberán describir 5 aspectos muy importantes como la función, en la cual se revisará y se concretarán las descritas de la ingeniería del sistema, el rendimiento, donde se concretarán las necesidades en cuanto a tiempo de respuesta y procesamiento, las restricciones, donde se concretarán las limitaciones del hardware con que se encontrará el software, las interfaces, que se deberán identificar claramente la información que se comunicará, además de los elementos externos que tomarán parte de la comunicación, tanto dispositivos de hardware como elementos del software. La fiabilidad.
en la cual se establece el nivel de seguridad que debe tener el proyecto dependiendo de su naturaleza. No tendrá el mismo nivel de seguridad un procesador de texto que una aplicación que controle el tráfico aéreo, para así poder estimar el esfuerzo y el coste que se harán de este proyecto fiable. Bueno, los recursos. La estimación de recursos necesarios para el desarrollo del software es la segunda actividad a realizar. En ella se concentrarán los recursos hardware, software y recursos humanos que se deben necesitar, indicando cuándo y durante cuánto tiempo, además de los requisitos que estos deberán cumplir. Los recursos humanos. Los recursos humanos se van a necesitar para el proyecto. Se indicarán las características que deberán cumplir, entre las que se incluirán su especialidad y el puesto en la empresa. Se deberán indicar también su disponibilidad y duración que tendrá su tarea, además de la fecha en la que deberá comenzar. Sin embargo, el número total de personas que se necesitarán solo se podrán determinar cuando esté calculando el esfuerzo que se requiere el proyecto. Esto quiere decir que se debe establecer el perfil y las habilidades que se necesita del personal que se necesita para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, especificando la posición dentro de la organización como la especialidad, y el número de personas requerido para el proyecto de software se determina después de hacer una estimación del esfuerzo de desarrollo. Seguimos recursos de software reutilizable. Se destaca la reutilización, esto es la creación y la reutilización de bloques de construcción del software, y se establecen 4 categorías: componentes ya desarrollados, en los cuales ya han sido validados totalmente y pueden utilizar e implementar en el desarrollo del proyecto actual; componentes ya experimentados, en el cual la utilización de especificaciones, diseños, código o datos que prueban existentes que ya han sido desarrollados para proyectos anteriores; componentes con experiencia parcial. Se puede utilizar especificaciones, diseños, códigos, datos de prueba existentes que hayan sido desarrollados para proyectos anteriores si se requiere una modificación. Componentes nuevos. Componentes con el cual el software requiere construir específicamente para el proyecto. Y por último tenemos los recursos del entorno, que el entorno es donde se apoya el proyecto del software, que comprenda el hardware y software. Comprende el conjunto de herramientas requeridas para producir o desarrollar el producto de software, y se debe verificar que estos recursos estén disponibles. Gracias. 3.3 Métricas orientadas al tamaño, al esfuerzo y a los costos. Métrica. Es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Sus características son que es simple y fácil de calcular, es empírica e intuitivamente persuasiva, consisten en el empleo de unidades y tamaños, es independiente del lenguaje de programación, es un mecanismo eficaz para la alimentación de calidad. La clasificación de las métricas varía en dos grupos, que son las indirectas, que se conforman de métricas técnicas, métricas de calidad y métricas de productividad. El otro grupo es de las métricas directas, que son las métricas orientadas a la persona, las métricas orientadas al tamaño y las métricas orientadas a la función. Este punto de métricas orientadas al tamaño dice que las métricas del software orientadas al tamaño provienen de la normalización de las medidas de calidad y o productividad considerando el tamaño del software que se haya producido. Si una organización de software mantiene registros sencillos, se puede crear una tabla de datos orientadas al tamaño. En este ejemplo es una lista de cada proyecto de desarrollo de software en los últimos años, y las medidas corresponden o varían en cuanto a su esfuerzo y a su proyecto. Debe tenerse en cuenta que el esfuerzo y el coste incluyen todas las actividades de ingeniería de software, como el análisis, su diseño, codificación y prueba.
Aquí nos muestra los errores, los defectos, las personas y las páginas de documentación, el coste, el esfuerzo y el tipo de proyecto que es. Sería todo. En el 3.4 hablaremos del análisis y gestión del riesgo. ¿Qué es el análisis? El análisis de riesgos informáticos es un proceso que comprende activos informáticos, vulnerabilidades, amenazas a los que se encuentran expuestos y su probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas. ¿Qué es la gestión de riesgos? Después de efectuar el análisis debemos determinar las acciones a tomar respecto a los riesgos residuales que se identificaron. Debemos de fortalecer controles, eliminar el activo relacionado y con ellos eliminar el riesgo. Aceptación de riesgos para ver el nivel de exposición, incertidumbre de si habrá algún riesgo o no. Cuando se observan riesgos es de suma importancia verificar el nivel de incertidumbre y grado, ya que estos también se categorizan en riesgos de proyecto y riesgos técnicos. Cada uno amenaza de distinta forma, pues el riesgo de proyecto amenaza el plan del proyecto, es decir, si los riesgos del proyecto se hacen realidad, es probable que la planificación temporal del proyecto se retrase y que los costos aumenten. Mientras que el riesgo técnico amenaza la calidad y la planificación temporal del software que hay que producir. Si un riesgo técnico se convierte en realidad, la implementación puede llegar a ser difícil o imposible. Los riesgos técnicos pueden identificar problemas potenciales de diseño, implementación, interfaz, verificación o mantenimiento. Cada uno amenaza el proyecto en un punto determinado que lo llevará a una pérdida. Pueden aparecer riesgos después de haber desarrollado el software y de haberlo entregado a su cliente. Estos riesgos están típicamente asociados con las consecuencias del fallo del software una vez en el mercado. Anteriormente los software no eran lo mejor para la comunidad, pues confiar en la seguridad de estos y sobre todo si se trabajaba con maquinaria muy pesada o peligrosa que dependían del funcionamiento del software 100%. Hoy en día los softwares son más seguros, pues cada vez son menos los fallos provocados por estos software y esto quiere decir menos accidentes y en el peor de los casos menos pérdidas de vidas humanas. El coste y beneficio funcionales del control y supervisión basado en computadora a menudo superan el riesgo. Hoy en día se emplean regularmente hardware y software para el control de sistemas de seguridad crítica. Gracias.